Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Buenas profe. tardes, profe, sí. Bien, hoy vamos a ver sistema cardiovascular. La competencia explicar la estructura histológica y funcional de los principales componentes del sistema cardiovascular, la subcompetencia, explicar la estructura histológica del corazón y explicar la estructura histológica de los diferentes vasos. Como ven, no es mucho. Bien. El sistema cardiovascular se divide en aparato vascular sanguíneo y aparato vascular linfático. El sanguíneo tiene la circulación pulmonar que va a los pulmones, oxigena la sangre, después sale la circulación sistémica que va hasta los tejidos, donde intercambia a nivel de los capilares los gases, las sales, el agua y los metabolitos. El vascular linfático recoge la linfa, que viene siendo principalmente el exceso de líquidos que hay en los tejidos. Y inicia con los capilares linfáticos que siguen por los vasos colectores que llegan al ganglio linfático. El ganglio linfático se encarga de eliminar o de filtrar todos los antígenos. Después siguen por los conductos linfáticos y los conductos linfáticos llevan la linfa nuevamente a la sangre. Bien. Hay vasos sanguíneos que tienen estructuras especiales de acuerdo al órgano donde están. Pero en términos generales, los vasos sanguíneos se dividen en 3 capas. Se llaman túnica o capa. La túnica íntima, la media y la adventicia. Esas son las capas que forman la pared de los vasos. Entonces, como vemos aquí en el dibujo, la íntima es la capa que está en contacto con la sangre y va desde el endotelio. Acuérdense que el endotelio es el epitelio plano simple que reviste los vasos sanguíneos, va del endotelio y aquí ven una fibra elástica bien negra. Son membranas de fibras elásticas. No es una fibra elástica, son membranas de fibras elásticas. Y a esa membrana de fibra elástica bien marcada se le llama elástica interna, lámina elástica interna, LEI, así va a aparecer en el parcial. Entonces quiere decir que la túnica íntima va del endotelio a la lámina elástica interna. La túnica media va desde esa lámina elástica interna hasta otra lámina elástica que hay acá atrás, que está menos marcada. De manera que en la capa media se limita entre la lámina elástica interna y la lámina elástica externa. Y por fuera de la lámina elástica externa está otra capa, que es la capa de afuera, que se le llama capa túnica adventicia. Y ahí en esa capa van a haber unos vasos sanguíneos que nutren a los vasos sanguíneos grandes. Los vasos sanguíneos grandes son nutridos por estos vasos y estos vasos entonces se llaman vasovasorum. Van a nutrir la capa adventicia y la mitad de la capa media de los vasos grandes. La capa íntima y la mitad de la capa media de adentro, interna, se nutre desde la sangre que está circulando por el vaso. En esta capa adventicia también hay nervios, filete nervioso, y se le da el nombre de nervi vasorum. Y generalmente tienen que ver con la vasoconstricción de los diferentes vasos sanguíneos. Y la noradrenalina es el neuroreceptor que la activa. Bien. El corazón se divide en aurícula y ventrículo. La aurícula derecha recoge la sangre que viene del cuerpo, pasa al ventrículo derecho, de ahí pasa al corazón, a los pulmones. En los pulmones se le cambia oxígeno por el dióxido, llega a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar y sale nuevamente por el ventrículo izquierdo hacia el cuerpo en general a través de la aorta. Entonces eso se le llama circulación menor a la que va a los pulmones y circulación mayor a la que va al cuerpo. Sale por arterias, después esas arterias se reducen hasta capilares, que es donde se produce el intercambio, y después regresan al corazón a través de las vénulas que siguen por las venas hasta llegar al corazón. Bien, el corazón es un vaso, es una bomba, pero es un vaso sanguíneo. Entonces tiene íntima, media y adventicia. Nada más que en el corazón, a la íntima se le llama endocardio.
A la media se le llama miocardio y a la adventicia se le llama epicardio. Bien. El endocardio tiene endotelio y debajo del endotelio tiene un tejido llamado subendotelio que tiene fibra elástica y colágeno. Y después hay otra capa que se llama subendocárdica. Bien, pregunta parcial. En esa capa subendocárdica es por donde van los sistemas de conducción de la contracción del corazón. El miocardio está formado por músculo cardíaco, una capa superficial en forma espiral y una capa profunda en forma circular. Y después el epicardio está revestido por fuera, la parte de afuera del corazón, como vemos aquí en el dibujo, por fuera, está revestido entonces por un mesotelio. Se le llama pericardio visceral porque el corazón es una víscera. Y aquí, lo que vemos aquí es un tejido conectivo laxo con mucho tejido adiposo. Por aquí van las arterias y las venas y todos los elementos del corazón a través del tejido adiposo y tejido conectivo laxo del epicardio. Ahí van las arterias cardíacas y la vena cardíaca, los vasos coronarios. Bien. Para sostener los tejidos que forman el corazón, hay algo que se llama esqueleto cardíaco. Eso está formado por tejido conectivo denso y regular. Aquí hay una pregunta parcial, tienen que saber cuáles son. Tabique membranoso, anillo fibroso y trígono fibroso. Entonces, el tabique membranoso es el que forma el tabique que divide la aurícula izquierda con la derecha y el ventrículo izquierdo con el derecho. Los anillos fibrosos son los que rodean la salida de la arteria aorta y la arteria pulmonar, además de los conductos auriculoventriculares. Y el trígono fibroso está entre los orificios de las arterias esas. Además, aquí vemos en el dibujo que aquí hay un puntito. Este puntito que vemos aquí dice orificio para el haz auriculoventricular. Lo vemos ahora. Entonces, nutren al corazón la arteria coronaria. La arteria coronaria es una arteria muscular y manda vasos directos hacia el músculo cardíaco, que después se convierten en capilares y van a regresar como venas cardíacas, y esa vena cardíaca entonces van a llevar la sangre que nutre al corazón hasta la aurícula derecha. Bien, las válvulas. Entonces, cuando la sangre pasa a través de los orificios auriculoventriculares, hay un tejido conectivo que está rodeado por el endocardio, que forma una estructura llamada válvula. Y aquí vemos en la figura, por ejemplo, que hay una válvula. Esta válvula tiene 3 valvas. Tiene una valva aquí, otra valva acá y esta que está dañada aquí. Entonces, se clasifican en válvulas auriculoventriculares. Esa es la tricúpide y la mitral. Están entre la aurícula y los ventrículos. Y las válvulas semilunares, que tienen 3 valvas. La tricúpide tiene 3, la mitral tiene 2 y las semilunares tienen 3 valvas. En estas valvas aquí ustedes ven el borde está grueso, fíjense que el borde está más grueso. Bien, ese es un crecimiento fibroso que ayuda a que las válvulas cierren herméticamente. Entonces se le llama nódulo arancio en la aorta y se le llama nódulo de Morgani en la pulmonar. Pero a veces cuando la presión del corazón es muy potente, mete las válvulas, invierte el sentido de las válvulas. Entonces, para que eso no pase, las válvulas tienen un tejido conectivo o un cordón de fibra colágena revestida por endocardio que se llaman cuerdas tendinosas, que es lo que vemos acá abajo. Estas son las cuerdas tendinosas y van desde los bordes de las válvulas hasta unos músculos acá que se llaman músculos papilares. La función de ellas es proteger las válvulas que no se lesionen con la presión del ventrículo cuando se contrae el corazón. Pero ustedes ven aquí esta válvula dañada. Cuando hay infección en la cavidad bucal, la faringe, pueden llegar a esa infección a las válvulas y pueden infectar las válvulas. Luego se produce una reparación fibrosa y entonces ya el cerrado hermético no se produce. Entonces, cuando el corazón late, el late hace blup, 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 blup. Pero cuando tiene estos defectos, hace blup, psh, porque la sangre se escapa por esos espacios. Eso es lo que le llaman soplo cardíaco. Bien. Aquí hay una pregunta.
El nodo sinoauricular SA, va a aparecer en el parcial, es el marcapaso del corazón. Él es músculo cardíaco especializado que automáticamente late 70 veces por minuto. Ese es el promedio de su latido. Él inicia la contracción y la contracción va por los músculos cardíacos hasta otro nodo que se llama nodo auriculoventricular. El músculo cardíaco que lleva esa onda de contracción hasta el nodo auriculoventricular se le llama vía internodal y es músculo cardíaco de la aurícula. Luego, como vimos allá en el esqueleto cardíaco, del nodo auriculoventricular va a salir un haz de fibras musculares cardíacas especializadas que se le llama haz de His y atraviesa entonces el esqueleto del corazón desde la aurícula a los ventrículos. Después esa haz de His se va a continuar con lo que se conoce como fibra de Purkinje y se va a ramificar en un haz derecho y un haz izquierdo. Entonces te van a ver que dicen que tiene lesión de la rama derecha del haz de His. Es una lesión que generalmente retrasa o perturba la coordinación de la contracción del corazón. Entonces, las fibras Purkinje van a ir una por el ventrículo derecho, otra por el ventrículo izquierdo, siempre, como les dijimos, en su endocardio. Llega hasta la punta de los ventrículos, la punta del corazón, y después lleva la contracción hacia los músculos papilares. O sea que el corazón se contrae de la punta hacia arriba. Si ese orden se transforma o se modifica, ya hay una arritmia o una mala función del corazón. Bien, las fibras de Purkinje también son músculos cardíacos, pero son un músculo cardíaco más grande que los ventriculares, más grande que el músculo cardíaco de los ventrículos. Tienen más glucógeno y las fibrillas de ellas están en el borde de la célula. Entonces, como ustedes ven aquí, estas que están aquí son fibras cardíacas de la fibra de Purkinje y las que vemos arriba son fibras cardíacas del ventrículo. Entonces, ellas conducen el corazón, la contracción del corazón y tienen el corazón tiene fibras del sistema nervioso simpático que aumentan la frecuencia del corazón y producen taquicardia. Y tienen fibras del sistema nervioso parasimpático que disminuye la frecuencia del corazón y producen bradicardia. Pueden aumentar o disminuir la frecuencia, pero nunca pueden iniciar la contracción. Bien. Las arterias de gran calibre se llaman de gran calibre porque tienen una luz grande. Se le llama elástica porque tienen muchas fibras elásticas, sobre todo en la capa media. Y se le llama de conducción porque ellas conducen la sangre desde el corazón hasta donde se inician las bifurcaciones. La túnica íntima siempre tienen más o menos el mismo patrón. El endotelio, la lámina basal, el subendotelio y tenemos la lámina elástica interna. Hasta ahí es la íntima. La función de esta vena de gran calibre es absorber la fuerza de la presión cuando el corazón se contrae. Y por eso vemos que en la túnica media tiene mucho músculo liso, tiene de 40 a 60 membranas de músculo liso. No es fibra de músculo liso, es membrana de fibra de músculo liso. Entonces, esa es pregunta parcial. ¿Qué predomina en la capa de arteria calínica? En la capa media, fibra elástica en forma circular. Ahí también hay músculo liso y fibra colágena, pero lo que predomina son las elásticas. Y es por la función, porque ella tiene, con la presión, ella tiene que expandirse y después volver a su posición normal para controlar esa presión con que sale la sangre. Y por fuera, la lámina elástica externa, mi capa adventicia, que tiene la misma estructura, la vasovasorum y la nerviosa. Bien. La otra sigue la de mediano calibre, es más chiquita que las arterias de gran calibre. Y la capa media tiene más músculo liso, por eso se llama también arteria muscular. Y estas arterias son las que distribuyen la sangre a los diferentes órganos, por eso también se llama de distribución. Igual la túnica íntima, las túnicas tienen las mismas características. Pero aquí en la íntima, pregunta parcial, lo importante es que la lámina elástica, como ven aquí en la figura, es bien prominente, bien ondulada. Llama la atención cuando uno ve el microscopio de luz y eso nos ayuda a saber que estamos viendo una arteria muscular de mediano calibre.
Esa es pregunta parcial. La otra pregunta parcial puede ser que la túnica media de ella está formada por predominio de músculo liso, hasta 40 capas de músculo liso. Y la capa media y la capa adventicia tienen más o menos el mismo tamaño. Son las características que se preguntan. Entonces, ¿qué capa es la que predomina en cada vaso sanguíneo? Y algunas características especiales como el de la fibra elástica interna bien marcada en la arteria mediano calibre. Bueno, después vienen las arterias de pequeño calibre. Son arterias que tienen en la capa media 8 capas de músculo liso. Entonces uno lo que cuenta son los núcleos. Entonces si yo tengo varias capas de núcleo, si cuento hasta 8 músculos, núcleo de músculo liso, tengo una arteria pequeña. Ahí ven más o menos las mismas características. La arteria pequeña tiene lámina eléctrica bien marcada. La externa no está tan marcada. Entonces ahí lo importante son más bien la cantidad de capas de músculos que tiene. Luego vienen las arteriolas, que son las arterias más pequeñas. Ahí más o menos la misma característica. ¿Qué es lo que cambia? Que en la capa media nada más tienen de 1 a 2 capas de músculo liso. Entonces aquí en la figura aquí hay un núcleo y aquí hay un núcleo. Que dice que esta nada más tiene 2 capas de músculo liso. Entonces es una arteriola. Bien. Las arteriolas, después de la arteriola siguen los lechos capilares en algunos tejidos. En otros tejidos, después de la arteriola siguen las metaarteriolas. Y antes de entrar a eso, las arteriolas tienen un esfínter precapilar. Eso viene siendo músculo liso. Ahí tienen un músculo liso más grueso que tiene la capacidad de contraerse y regular el paso ya sea hacia el lecho capilar o hacia la metaarteriola. Entonces, eso es característico y eso se llama entonces arteriola terminal. Entonces, las funciones de ella es regular la distribución de la sangre o el paso de la sangre a los lechos capilares. ¿Cómo? Por vasodilatación. Cuando se vasodilatan, pasa sangre. Cuando se contraen por vasoconstricción, no pasa sangre. Y entonces también regulan la presión arterial. Bien. Los capilares. Los capilares se dividen en capilares continuos o tipo 1, capilares fenestrados, capilares discontinuos. Los capilares continuos son los que están prácticamente en todos los tejidos. Tienen endotelio, lámina basal y pericito. El pericito es una célula que está por fuera de los capilares y que rodea y se puede contraer y puede regular el diámetro de la luz del capilar y que se puede diferenciar en varias células del tejido conectivo, incluyendo células endoteliales. Los fenestrados son los capilares que están principalmente en las glándulas endocrinas. Aquí hay una pregunta, ¿dónde están esos capilares? Y ellos se caracterizan porque tienen unos poros, como vemos aquí en el dibujo, tienen unos poros que atraviesan el citoplasma de la célula endotelial, por eso se llaman fenestrados, y esos poros pueden tener entre 80 y 60 nanómetros de diámetro. Después los sinusoides o discontinuos son capilares muy anchos, entonces los capilares anchos se les llama sinusoides. ¿Dónde están? Generalmente en la médula ósea, el hígado y los órganos linfoides. Ellos tienen las células endoteliales separadas, no están unidas. Hay un espacio entre las células endoteliales. En esa hendidura que hay entre las células endoteliales hay macrófagos. Y la función de esos macrófagos es eliminar ahí los cuerpos extraños y las células viejas. Y la lámina basal, tienen lámina basal, pero una lámina basal discontinua. Eso permite entonces que los elementos sanguíneos atraviesen las paredes del sinusoide y a medida que van atravesando, los macrófagos y los neutrófagos van eliminando tanto los elementos patógenos como las células viejas. Bien. Entonces aquí están una serie de características de los endotelios y tienen capacidad de síntesis. Los endotelios pueden producir fibras colágenas, pueden producir vasoconstrictores como la endotelina, que es uno de los vasoconstrictores más potentes. Pueden producir, sintetizar vasodilatadores como el óxido nitroso y moléculas de adhesión. Bien. Otra estructura que es importante son las anastomosis arteriovenosa. Ese es un paso directo desde una arteriola a una vénula, sin pasar por los capilares. Eso principalmente está en la piel y tiene función termorreguladora, pregunta parcial. Entonces, como vemos aquí en el dibujo,
Aquí los vasos sanguíneos van hacia la piel, acá en la superficie de la piel. Pero cuando hay un accidente, vamos a poner que una persona queda atrapada en nieve, el calor que hay en la piel se pierde y el cuerpo necesita ese calor para los órganos vitales, como el corazón, el hígado, etc. Entonces, esto que está aquí en el medio es la anastomosis arteriovenosa. Es un paso directo de una arteria a una vena. Bien, cuando se está perdiendo calor y el cuerpo lo necesita, entonces se abre este paso, esta anastomosis arteriovenosa. Entonces vemos que cuando se contrae aquí, que tiene un esfínter de músculo liso, cuando se contrae la anastomosis arteriovenosa, la sangre pasa hacia el lecho capilar, porque cierra el paso hacia la anastomosis. Pero cuando se dilata, cuando hay relajación, entonces la sangre pasa directamente de la arteriola a la vénula. Y entonces esa sangre regresa a la circulación mayor y no se pierde el calor. Claro, se pierde la nutrición a los tejidos. Por eso ustedes ven que cuando las personas quedan atrapadas en nieve por mucho tiempo, pierden la nariz, pierden la punta de los dedos y pierden la oreja, porque se quedaron sin nutrición. Bien, las arteriolas llegan a lo que se llama arteriola terminal y en algunos casos siguen con la metarteriola. La metarteriola es un paso que tienen que va directamente desde la arteriola hasta una vénula, sin pasar por los lechos capilares. Entonces aquí vemos, aquí está la arteriola terminal y aquí empieza la metarteriola, que es un paso directo desde la arteriola hasta la vénula. A los lados de ella vemos los lechos capilares. Normalmente los lechos capilares están abiertos y la circulación entra a los lechos capilares. Pero en alguna urgencia o en algunos casos, no siempre todos los lechos capilares tienen sangre. Entonces, en esos casos, se activa la metarteriola. Entonces, la primera porción va a cerrar los esfínteres de músculo liso hacia los capilares. Y a esta primera porción se le llama metarteriola. Entonces, la sangre va a venir de la arteriola, entra por la metarteriola, pasa sin pasar a los capilares, directo, llega a la última porción que se llama vía preferencial y termina entonces en una vénula postcapilar. Entonces es como un atajo directo sin pasar entonces por los capilares. Después de los capilares entonces vienen las vénulas postcapilares. Ellas tienen íntima y tienen un endotelio fenestrado. Ellas son importantes porque ahí en esa área es que salen los leucocitos hacia el tejido conectivo cuando hay una inflamación o cuando hay una respuesta hacia un agente invasor. Generalmente la lámina basal no es completa, una lámina basal irregular que permite el paso de los elementos sanguíneos. Ese endotelio tiene receptores de histamina y serotonina y eso permite la histamina desprende la actina que está en las uniones que hay entre las células endoteliales y al desprender esas actinas se abren esas uniones y eso permite que salga el líquido de los vasos sanguíneos. Y por fuera, lo que vemos aquí, los núcleos que vemos aquí, estos núcleos que vemos aquí son los núcleos del pericito y esto que vemos aquí son las prolongaciones citoplasmáticas del pericito que abrazan el capilar y cuando se contraen, porque es una célula contráctil, entonces produce una vasoconstricción y controla el paso de la sangre. Aquí hay una pregunta en esa diapositiva. Bien. Las otras vénulas endoteliales son conocidas como vénulas endoteliales altas. El endotelio de ella está formado por células cúbicas y se encuentran en los órganos linfáticos secundarios, principalmente en el ganglio linfático y las amígdalas. La amígdala lingual, la amígdala faríngea, todas las amígdalas. Bien. Ese endotelio tiene receptores de moléculas de adhesión como la selectina P, los ICAN-1, los ICAN-2. Entonces, ¿qué pasa cuando el leucocito va por la sangre y llega ahí donde está ese vaso sanguíneo? El leucocito tiene receptores como la selectina L, que reconoce los receptores que están en el glucocáliz de las células que revisten las vénulas endoteliales altas. Las reconocen, se unen a esa célula endotelial y atraviesan entre las células endoteliales y se meten al tejido linfático. Esa es la forma como van los linfocitos de un órgano linfático a otro órgano linfático. Ahí podría ser una pregunta parcial también. Bien. Después vienen las venas pequeñas, endotelio continuo igual. Entonces estas se le llaman vénulas
con 2 capas de músculo liso, de 2 a 3 capas de músculo liso y una adventicia gruesa. Bien, cuando comparamos una arteria con una vena, las arterias tienen las paredes más desarrolladas y generalmente cuando uno hace la preparación, las arterias quedan con una forma redonda. Sin embargo, las venas tienen las paredes más pobremente desarrolladas. Entonces, por eso cuando se hace la preparación, usted ve que la luz de la vena tiende como a cerrarse. Eso es característico para hacer una diferencia entre una arteria y una vena. Bien. Entonces, después viene la vena de mediano calibre. Igual, tiene íntima, tiene media y tiene adventicia. El endotelio igual. Aquí no hay una lámina elástica interna bien definida. En la capa media lo que vamos a tener son varias capas de músculo liso mezcladas con fibra colágena y elásticas intercaladas con el músculo liso, y a veces tenemos músculo liso en forma longitudinal. Y las capas estas, las 3 capas, las paredes están pobremente desarrolladas que uno a veces puede contar incluso las capas de músculo que tiene. Bien, pregunta parcial. La capa más gruesa de la vena generalmente la adventicia y tiene más o menos la misma característica. Fibras colágenas longitudinales, fibras elásticas en forma de red y en las arterias de gran calibre están en forma longitudinal. Pregunta parcial, la capa más gruesa, acuérdense. Bien, las venas de las piernas, y como vemos las venas de rectal y esofágica, en su pared tienen unas válvulas así como las válvulas del corazón. La válvula tiene un esqueleto de tejido conectivo y está revestido por endotelio. Esas válvulas van a cerrar el paso de la sangre. Entonces, la sangre, con el movimiento de los músculos y de la pobre músculo liso que hay en las paredes, impulsa la sangre hacia arriba, hacia el corazón. Pero a la fuerza de gravedad, entonces impulsa la sangre para abajo. Entonces, las válvulas se cierran para que la sangre no se regrese. Bien, en algunos casos, ya sea que las paredes de la vena tengan un defecto o que las válvulas tengan un defecto, entonces la sangre se regresa porque la válvula no se cierra herméticamente. Y entonces vamos a ver que las venas se ven tortuosas y oscuras, y azules por la cantidad de sangre que acumulan. Bien, eso se le llama venas varicosas y se debe a la debilidad de la capa media o a una deficiencia en las válvulas de las venas. Que la función de la válvula de la vena es evitar el retroceso venoso a través de las venas. ¿Dónde se ven comúnmente? En la pierna, en la zona no rectal, donde se llaman hemorroides, en el esófago, donde se llaman varices esofágicas, y en el cordón espermático, donde se le llama varicocele. Bien. Después siguen las venas grandes, igual, íntima, media y adventicia. Ahí ven que hay un cambio más o menos en la capa media, el músculo liso circunferencial, fibra colágena y músculo liso. En la adventicia vamos a tener fibra colágena y elástica y músculo liso en forma longitudinal. Tiene su vaso vasorum. Y puede ser pregunta parcial. En la vena cava y en la vena pulmonares vamos a encontrar músculo cardíaco. A eso se le llama manga del miocardio y es músculo cardíaco longitudinal en la luz de estas venas. O sea que es algo diferente al patrón normal. Bien. Entonces ya vemos que entonces esas venas van a llegar al corazón y van a meter la sangre al corazón para que vuelvan a producir el ciclo. Bien. El sistema vascular linfático es importante porque él resuelve los edemas y la hinchazón. Cuando uno está hinchado, es exceso de líquido tisular entre los tejidos. Lo que recoge ese líquido son los capilares linfáticos. Si no tenemos capilares linfáticos, las hinchazones no desaparecerían. Entonces, hay en prácticamente todo el cuerpo, excepto en el sistema nervioso, la órbita, el oído interno, en la epidermis, los epitelios, en el cartílago y en los huesos. Y también recoge el quilo, que vienen siendo los lípidos que se recogen en el intestino delgado, que se le da el nombre de quilo. Bien, los capilares linfáticos, endotelio, fenestrado, pregunta parcial aquí, puede ser el endotelio, puede ser que no tiene una lámina basal continua. En el parcial vamos a poner endotelio fenestrado, realmente no es fenestrado, pero
produce unas láminas que permiten, láminas del citoplasma de la célula endotelial, que permiten que por ahí, entre las células endoteliales, se meta el líquido tisular con las proteínas y todo lo que hay en la inflamación. Para el efecto del parcial es fenestrado. La otra cosa importante que se puede preguntar es que hay un filamento de anclaje, que son fibras colágenas que van desde la célula endotelial y que se van a unir a las fibras colágenas vecinas. ¿Cuál es lo importante de eso? Cuando hay una inflamación, la presión de la inflamación puede cerrar el vaso linfático, pero como tienen los filamentos de anclaje, cuando se expanden las fibras colágenas que están alrededor del vaso linfático, jalan el filamento de anclaje, y entonces el filamento de anclaje jala la célula endotelial del vaso linfático, y eso mantiene siempre el vaso linfático abierto. Cuando un parásito ocluye o tapa la luz del vaso linfático, usted ve a las personas con las piernas hinchadas, pues, porque los capilares linfáticos no pueden hacer la función porque están obstruidos por el parásito. Fíjense la importancia del capilar linfático. Bien. Después los capilares siguen a los vasos linfáticos. Se llaman vasos colectores. Tienen íntima y tienen media. Bien. ¿Qué me interesa de aquí? Los vasos linfáticos colectores van a llegar a los ganglios linfáticos. Podría ser pregunta parcial. Y cuando llegan al ganglio linfático se llama vaso linfático aferente. Y lleva la linfa y la mete al ganglio linfático. Y en el ganglio linfático entonces se elimina, en el ganglio linfático los linfocitos y los macrófagos van a eliminar los antígenos y van a formar la respuesta inmune contra los antígenos que vienen ahí y las células cancerosas. Y después de ahí sale un vaso linfático, pero entonces cuando sale tiene el nombre de vaso linfático eferente. La otra cosa importante, los vasos linfáticos tienen también válvulas con la misma función de evitar que la linfa se regrese. Entonces, desde una válvula a la otra válvula, la distancia que hay entre las dos válvulas se llama linfangiones. Y cuando están llenos, parecen bolitas. Entonces, por eso algunos le llaman cadena de perlas. Entonces, ¿cómo se mueve la linfa? Se mueve por que estos vasos a veces tienen músculo liso que permite entonces con el movimiento bombear la linfa hacia el corazón. Después de ella vienen entonces los conductos linfáticos. Y los conductos linfáticos entonces van a llevar la linfa hasta la sangre venosa. Y entran a la sangre por el conducto torácico, que el conducto torácico va a recoger toda la linfa que viene del cuadrante superior derecho del cuerpo. Y el otro conducto es el conducto principal derecho, que es el que trae principalmente el quilo desde el área del abdomen. Entonces aquí vemos, dice, drenaje linfático importante en la diseminación del cáncer. Entonces, en los ganglios linfáticos, si no se elimina las células cancerosas, ellas pasan por los vasos linfáticos, pueden entrar a la circulación sanguínea y se pueden diseminar por todo el cuerpo. Por eso los ganglios linfáticos y el mismo drenaje linfático es importante para contener tanto las infecciones como las células cancerosas. Bien, entonces, ya lo último del sistema linfático son los conductos linfáticos. Como dijimos, entonces hay un conducto que se llama linfático derecho. Ese drena entre la vena yugular interna y la vena subclavial derecha. Y por ahí llega la linfa a la sangre. Y el otro, el conducto torácico, que ese es más grande, ese mide aproximadamente unos 5 milímetros de diámetro, y además de llevar linfa, lleva todos los alimentos que se recogieron, sobre todo los lípidos que se recogieron en el intestino delgado, y tiene un aspecto lechoso, y entonces por eso le dan el nombre de quilo. Esa va a llegar y se va a meter a la vena yugular interna y entre la yugular interna y la subclavia izquierda. Y entonces entra el quilo a la circulación venosa. Los conductos linfáticos tienen entonces una íntima, tienen una media y una adventicia. Parecieran venas, pero con más pequeña y pobremente desarrollada. En la íntima
endotelio, fibras elásticas y fibras colágenas. En la media, músculo liso longitudinal, y también hay circular que ayudan a bombear la linfa hacia el corazón, hacia la sangre venosa. Puede tener por fuera, como son vasos mayores, puede también por fuera una vasovasorum que le va a nutrir las paredes externas del conducto linfático. Bien, en términos generales, eso es lo que es el sistema cardiovascular, tanto la porción sanguínea como la porción linfática. Bien, si no hay preguntas. No hay dudas, no hay preguntas. Profe, yo quería preguntar, ¿en la metarteriola también se da el cambio de nutrientes, así como en los capilares? ¿Perdón? Que si en la metarteriola también se da el cambio de nutrientes como se da en los capilares. No, ese es como diríamos, es como un... cuando uno coge un camino, ¿cómo le llaman al camino ese? Cuando para recortar distancia. Cuando uno va por un camino que dice, vamos metiendo por aquí. Un atajo. Es un atajo desde la arteriola a las vénulas. Es para el cuerpo. El cuerpo tiene reservas de células sanguíneas, principalmente el linfocito. Entonces, una de las reservas la tiene en los capilares linfáticos. Los capilares linfáticos forman plexos, o sea, muchos capilares linfáticos que forman como unas redes. Y a veces el cuerpo tiene una de estos lechos capilares inactivos, ¿no? Entonces, cierra ese paso. Y ahí hay una reserva de células sanguíneas. Si hay una infección o hay un caso urgente, se abren todos esos lechos capilares. Entonces, toda esa sangre que estaba ahí reservada entra como si fuera en la película de los vaqueros que viene la caballería. Bueno, así. Entonces, esa sería una función. La otra función es simplemente pasar la sangre desde la arteriola a las vénulas sin que entren a los lechos capilares. Entonces, puede mantener los lechos capilares inactivos. Ahí en ese área no hay intercambio. Los intercambios se dan nada más que el intercambio en los capilares. Y en las vénulas postcapilares es donde salen las células sanguíneas que tienen que ver con la defensa. Cuando hay una inflamación, cuando hay una infección, ahí salen los linfocitos, los neutrófilos cementados, los monocitos, los basófilos, salen por las vénulas postcapilares, porque las paredes de ellas están formadas de manera que permitan en un momento de urgencia la salida de esos elementos para que rápidamente formen la inflamación. La inflamación es una respuesta inmediata del tejido conectivo. Es inmediata, apenas. Usted ve que ustedes se aruñan y al ratito está colorado porque ya empezó la inflamación. Sin embargo, el sistema inmune no. El sistema inmune puede ser el mejor, pero para que el sistema inmune se active se necesitan 7 días. ¿Y dónde empieza la iniciación? En la inflamación. La inflamación empieza a eliminar los agentes invasores. Y si no puede eliminarlo, entonces activa el sistema inmune. Entonces, por eso la inflamación es importante, porque es una respuesta inmediata. Apenas se produce el daño, enseguida se da la inflamación. ¿Alguna duda? Bueno, después me pasan un correo para mandarle el PPT y mandarle los objetivos. No le voy a mandar resumen de esto, porque creo que le sale más fácil en el PPT, porque en los resúmenes tiene mucho contenido, entonces se van a perder en el contenido. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta? ¿No hay pregunta? Bueno, si no hay pregunta, aquí terminamos. Pues. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor.